Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que encontrarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTD Noticias, mi nombre es María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. A partir del anuncio de ayer del presidente Biden, comenzaron una serie de medidas para que todos los adultos elegibles sean vacunados a partir del 1 de mayo. ¿Qué pasará con la regla de la carga pública? 11 estados piden su revisión. McCarthy dice que la situación en las fronteras se está convirtiendo en una preocupación de seguridad nacional, pero no es el único preocupado. El presidente mexicano también habló al respecto. Mientras los líderes republicanos piden poner fin a la presencia militar en el Capitolio, un guardia nacional es encontrado muerto. Todos los adultos estadounidenses serán elegibles para vacunarse a partir del 1 de mayo. El presidente Biden anunció la noticia ayer durante su primer discurso a la nación en horario estelar. Aquí tenemos los detalles. El presidente Biden está dando instrucciones a los estados para que todos los adultos sean elegibles para la vacuna desde el 1 de mayo. Permítanme ser claro, eso no significa que todos vayan a recibir esa vacuna de inmediato, pero significa que podrá hacer fila a partir del 1 de mayo. Todos los adultos serán elegibles para recibir su dosis. El anuncio del jueves es el primer discurso de Biden en horario estelar ante la nación. Se cumplió un año desde que la OMS anunció la pandemia. Biden insta a todos a que se vacunen. Necesito que se vacunen cuando sea su turno y cuando puedan encontrar una oportunidad y ayudar a su familia, amigos y vecinos a vacunarse también. Esta semana Biden dio instrucciones al gobierno para que ordenara más dosis, entregarán vacunas a cientos de centros de salud comunitarios más y duplicará el número de farmacias participantes. Biden dice que organizarán las herramientas antes del 1 de mayo para facilitar la vacunación. Eso incluye un sitio web, equipos de tecnología para ayudar a los estados con sus sitios web y una línea telefónica directa. Esta semana, un funcionario de salud dijo que más de 90 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis y más de 30 millones están completamente vacunados. Los CDC dicen que los abuelos vacunados ahora pueden visitar y abrazar a sus nietos sin usar una mascarilla en la mayoría de los casos. 11 estados quieren que la Corte Suprema revise una política federal de inmigración de la era Trump, conocida como la regla de carga pública. La coalición liderada por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentó una moción ante el tribunal después de que la administración Biden pidiera a la Corte Suprema que abandonara el caso. La regla de la carga pública requiere que quienes no son ciudadanos puedan mantenerse económicamente solos, a fin de poder convertirse en ciudadanos estadounidenses o obtener tarjetas de residencia. La administración Trump interpretó el término carga pública de forma más amplia. Su versión incluye a los no ciudadanos que reciben ayuda del gobierno, como Medicaid o cupones de alimentos, durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. En un tuit, Brnovich argumentó que la regla de carga pública ayuda a asegurar que los escasos programas de asistencia del gobierno no se extiendan aún más. Su demanda también afirma que la invalidación de la regla de carga pública costará a los estados más de $1.000 millones anuales. El gobierno de Biden ordenó en febrero una revisión de la regla de carga pública y el 9 de marzo solicitó a la Corte Suprema que desestime el caso. El director de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que su departamento ya dejó de aplicar la norma de 2019. En un comunicado, Brnovich calificó la desestimación de abandono estratégico por parte de la administración Biden. Si se acepta la moción, los estados podrán solicitar a la Corte Suprema que revise el caso una vez más. El Congreso está cambiando las leyes sobre armas. Hoy, la Cámara de Representantes aprobó 2 proyectos de ley que endurecen las normas sobre la comprobación de antecedentes para la venta de armas y es probable que el Senado aborde los proyectos de ley en breve. Tenemos más detalles desde D.C. Uno de los 2 proyectos de ley sobre armas exigiría que todos los compradores de armas pasen por una comprobación de antecedentes cuando compren a través de un distribuidor o propietario privado.
para garantizar que no son delincuentes, que no son maltratadores domésticos o que no son enfermos mentales peligrosos. Los partidarios del proyecto de ley dicen que esto hará que las comunidades sean más seguras al hacer menos probable que las armas lleguen a manos de los delincuentes. Pero los críticos dicen que unas restricciones más estrictas no disuadirán a los delincuentes, ya que de todos modos probablemente no cumplirán la ley. Vernon Jones, fundador de Waking Up America y ex representante estatal, dijo a NTD que el resguardo de la ley y el orden hace que las comunidades sean más seguras, no el control de armas. Mira dónde tienes fiscales de distrito que no procesan muchos casos, allí el crimen está aumentando. Ahora ni siquiera hay fianza para muchos delitos. Esto está causando que el crimen aumente donde la gente no tiene que pagar fianza. Entonces, si realmente quieren hacer frente a la delincuencia, permitan que el departamento de policía haga cumplir la ley. Y estos fiscales y procuradores elegidos tienen que procesar a los que violan la ley. Jones dice que los proyectos de ley de reforma de armas erosionan la segunda enmienda, pero los partidarios del proyecto de ley se oponen a la afirmación. Nada en la HR 8 o en la HR 1446 viola ninguna parte de la Carta de Derechos. Sin embargo, a algunos republicanos les preocupa que la ampliación de las comprobaciones de antecedentes sea una forma encubierta de crear un registro nacional de propietarios de armas. El segundo proyecto de ley de armas aprobado prolongaría la demora para la compra de armas de 3 a 10 días, con el fin de dar más tiempo a una comprobación de antecedentes más exhaustiva. 8 republicanos votaron a favor de la reforma de armas, mientras que un demócrata, el representante Sherrod Golden de Maine, votó en contra. Así que esperamos que con el gran, fuerte voto bipartidista que tenemos hoy, se pueda enviar al Senado y con el impulso en toda América. El Congreso ya no está muerto. La HR 8 estará en el Pleno del Senado y veremos cuál es la posición de todos. Ahora, hay una excepción en el proyecto de ley HR 8 que amplía la verificación de antecedentes a las ventas privadas de armas. Es decir, si el arma no se vende sino que se regala a los miembros de la familia, el requisito de verificación de antecedentes no se aplicaría en esa situación. Por lo tanto, se plantea la cuestión de cómo se aplicará exactamente esa nueva ley cuando se trate de armas privadas. El líder de la minoría, Kevin McCarthy, dijo el jueves que la situación en la frontera está fuera de control. Aunque el presidente Biden aún no lo reconoce, McCarthy dice que esto no es una cuestión política y se está convirtiendo en una preocupación de seguridad nacional. Tenemos aquí los detalles. McCarthy señaló que solo en febrero se detuvo a más migrantes en la frontera que toda la población de la ciudad natal de Biden, Scranton. Hubo más de 100.000 encuentros con migrantes, un máximo de 7 años y un aumento de 173% con respecto a la misma época del año pasado. McCarthy dijo que Biden no responde a una carta que le envió la semana pasada solicitando una reunión para trabajar en la solución de la crisis. Ni siquiera reconoce la crisis que creó y mucho menos fija una hora para reunirse para resolverla. McCarthy dice que él y una docena de miembros de la Cámara de Representantes van a ir a la frontera el lunes, evaluarán la situación y tratarán de encontrar una solución. Pero sabemos que la solución es bastante fácil porque la mayor parte de todo esto se debe a la acción de Biden en un corto periodo de tiempo. Y McCarthy dijo que está de acuerdo con el presidente mexicano. Incluso el presidente de México dijo que la gente que viene a la frontera ve a Biden como el presidente de los migrantes. Se refiere a un informe exclusivo de Reuters basado en evaluaciones internas al que tuvo acceso la agencia de noticias. Informan que el gobierno de México está preocupado porque las políticas de asilo de Biden están creando un negocio para el crimen organizado. Un funcionario mexicano dijo a Reuters que el crimen organizado comenzó a cambiar su estrategia desde el día en que Biden asumió el cargo y ahora está mostrando niveles de sofisticación sin precedentes. Y McCarthy dice que las ciudades fronterizas de Estados Unidos ya son víctimas de sus delitos. We spoke to the mayor of Uvalde, Mayor Don McLaughlin. Hablamos con el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, quien dijo que las instalaciones allí están tan llenas. La patrulla fronteriza se limita a soltar a los migrantes en medio de la ciudad. Los migrantes a veces están armados. En las últimas 2 semanas tuvieron que cerrar las escuelas porque hay migrantes armados. En enero dispararon a varios agentes y eso es solo en esta comunidad. That's just this community. A pesar de ello, la administración sigue oponiéndose a calificar la situación de crisis, sino que la sigue llamando desafío. Pero el miércoles, un funcionario de la Casa Blanca aceptó cierta responsabilidad.
Hemos visto oleadas antes. Las oleadas tienden a responder a la esperanza y había una esperanza significativa de una política más humana después de 4 años de demanda reprimida. Y esa esperanza está provocando que los migrantes acudan en masa. Pero la Casa Blanca subrayó que la frontera no está abierta y desaconsejó los cruces irregulares. Asimismo, y con relación a nuestro informe anterior, el presidente de México dice que las políticas de asilo de Biden están ayudando a enriquecer a los cárteles involucrados en la trata de personas. Escuchamos a un experto sobre lo que él llama cárteles altamente militarizados que están justo al otro lado de la frontera en México. Veamos los detalles. Al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le preocupa que las políticas de asilo de Biden estén fomentando la inmigración ilegal y dice que las políticas están impulsando el negocio de la trata de personas a lo largo de la frontera sur. Jason Jones, ex capitán en el Departamento de Seguridad Pública de Texas, habló con el presentador de American South Leaders sobre el tema. Jones dice que los cárteles están altamente militarizados y para ellos las personas son una mercancía. Cuando llegas a la frontera norte de México, nuestra frontera sur, antes de cruzar a Estados Unidos, tienes que pagarle al jefe de la plaza, quien determina el dinero que te cobran. Dice que ha visto a los cárteles hasta 30 millas en los Estados Unidos y dice que tienen miembros que trabajan turnos como agentes de la ley e incluso usan tácticas engañosas para operaciones de contrabando. O lo que harán es provocar una distracción, así que enviarán de 50 a 100 personas directamente. Ahora les inyectan drogas en ambos lados. Jones ha pedido al gobierno federal que incluya a estos grupos criminales entre las organizaciones terroristas extranjeras. Mientras tanto, los cruces fronterizos ilegales han aumentado constantemente desde octubre. El número de enfrentamientos en la frontera suroeste entre octubre y enero fue de unos 300,000. Eso es casi el doble de la cantidad del mismo periodo el año pasado. El alcalde de la ciudad de Nueva York se unió a la creciente lista de demócratas que piden la renuncia del gobernador de Nueva York. Esto mientras el gobernador se enfrenta a escándalos por comportamiento sexual inapropiado y a un encubrimiento de datos sobre el virus. Veamos los detalles. En una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York dijo que es hora de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncie. Esto se produce después de que 6 mujeres acusaran al gobernador de conducta sexual inapropiada. La última le acusa de agresión sexual. Cuomo supuestamente llevó a un asistente a una zona aislada en Times Union y la manoseó. No puede seguir sirviendo como gobernador. Es tan simple como eso. Creo que vimos muchos problemas que salieron a la luz en cuestión de semanas. Pero Cuomo negó la última acusación. El alcalde de Blasio también sacó a relucir el escándalo de los centros geriátricos. Durante la pandemia, el gobernador Cuomo permitió el ingreso de pacientes con COVID en centros geriátricos. Su administración también ocultó el número real de muertes en esos centros. El alcalde de Blasio dijo que ocultar intencionalmente las cifras es descalificante por sí mismo. Hasta ahora, 55 legisladores demócratas pidieron la renuncia de Cuomo. El presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York pidió al Comité Judicial abrir una investigación sobre las acusaciones formuladas contra el gobernador. Es el primer paso para la posible redacción de artículos de impugnación. Si vive en Florida y fue multado por infringir las restricciones relacionadas con el virus, aquí hay una buena noticia. Probablemente no tenga que pagar las multas. Tenemos más actualizaciones sobre el virus en Florida. Muchos residentes y negocios de Florida castigados por las restricciones del virus del PSC ya no tendrán que pagar sus multas. Esto se debe a que el gobernador Ron DeSantis canceló esas multas con una orden ejecutiva el miércoles. Se aplica a todas las multas impuestas por los gobiernos locales desde el 1 de marzo del año pasado hasta el 10 de marzo de este año, pero no anula las multas impuestas por el Estado. Simplemente creo que esas multas están fuera de control y queremos asegurarnos de que la gente esté protegida. La mayoría de esas restricciones no fueron efectivas. Esa es la realidad. Las pruebas lo demuestran y por eso queremos avanzar con firmeza. Y queremos que la gente tome decisiones, pero no queremos que sea bajo la pesada mano del gobierno. El gobernador también celebró las altas tasas de vacunación del estado entre las personas mayores y dijo que las personas de 60 a 64 años serán elegibles el próximo lunes. También enfatiza que no habrá ningún mandato de vacunación. Franklin 67%, Okaloosa 66%. Quiero decir que estos son números realmente muy buenos y no vamos a tener el 100% de interés en ella. Hay algunos que no quieren la vacuna y eso está totalmente bien. Y no habrá ningún mandato sobre las vacunas.
DeSantis dice que alrededor de 3 millones de personas mayores ya fueron vacunadas en Florida. Mientras tanto, el senador Rick Scott de Florida está instando a los estados a enviar el excesivo paquete de ayuda de $1,9 billones de vuelta al Congreso. Scott dice que si rechazan la excesiva financiación federal, los gobiernos locales enviarían un mensaje a Washington de que, cito, los políticos en el Congreso deben dejar de gastar imprudentemente el dinero del pueblo. Uno de los guardias nacionales apostados en el Capitolio falleció el jueves. Los funcionarios militares dicen que el hombre murió de una emergencia médica. A continuación tenemos la historia. Un miembro de la Guardia Nacional fue encontrado muerto en su hotel el jueves. Él formaba parte de la fuerza que protegía el Capitolio de Estados Unidos. Las autoridades dicen que estaba fuera de servicio cuando sufrió una emergencia médica. Las autoridades están contactando a la familia del hombre antes de hacer público su nombre y también están investigando su muerte. El incidente ocurre luego que el secretario de Defensa ampliara por 2 meses las funciones militares en el Capitolio. La prórroga es controvertida. Los líderes republicanos y algunos demócratas dicen que las tropas ya no son necesarias en el Capitolio. Los líderes bipartidistas del Comité de Servidores Armados de la Cámara de Representantes emitieron una declaración conjunta el jueves. La declaración dice: estamos profundamente preocupados por el actual nivel de seguridad en torno al Capitolio de Estados Unidos. Y añade: es hora de que revisemos qué nivel de seguridad se requiere para que puedan volver a casa con sus familias y comunidades. Los líderes republicanos han pedido poner fin a la presencia militar en el Capitolio. Mitch McConnell lo comparó con una zona de guerra. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que las tropas permanecerán, cito, mientras sean necesarias. La muerte del hombre también ocurre tras las quejas de que a las tropas se les sirvieron comidas inadecuadas. Un denunciante filtró a la prensa fotos que mostraban carne cruda y desechos metálicos en algunos de los alimentos servidos a las tropas. Los funcionarios militares dicen que 50 miembros del servicio fueron tratados por problemas gastrointestinales. 2.300 militares permanecerán en el Capitolio hasta mediados de mayo. Hasta ese entonces se reevaluará su misión. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción del vídeo. También los invitamos a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. También podrán encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.